Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de DenoFresh. Este vídeo es importante porque pasamos del renderizado en el servidor al renderizado en el cliente. Hasta ahora, todo lo que habíamos hecho era renderizado en el servidor, ya lo habíamos visto, el código HTML que se enviaba al navegador se generaba en el servidor y el navegador lo único que tenía que hacer era mostrarlo. Ahora pasamos a renderizado en el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un código inicial HTML que se envía al navegador, pero también se envía una serie de scripts de JavaScript, que no son los que nosotros escribimos, es un script que se genera. Fresh generará un script que se envía al cliente, de modo que podemos hacer operaciones en el cliente. Por lo tanto, el código que llega al navegador no es lo único que se muestra, sino que también se mostrará el resultado de nuestras acciones. Por ejemplo, al hacer clic en un botón puede suceder algo, o podemos hacer una llamada a una API, podemos hacer una búsqueda, y todo esto va a suceder en el cliente, es decir, directamente en la página web. Entonces, en el navegador se modificará el código que se muestra y se renderizará una nueva página, y todo ello sin pasar por el servidor y afectando solo a las partes del cliente o a las partes de la página web que han cambiado. Esto en DenoFresh se hace a través de las islas, las islands. Vamos a ver cómo se hace y vamos a poner un ejemplo. Partimos de un proyecto que ya he preparado y está limpio, y lo que vamos a hacer es una página web que simplemente vaya decrementando un contador, es decir, 10, 9, 8, 7, y esto se va a realizar cada vez que yo pulse un botón. Es decir, al pulsar un botón el contador va a disminuir y finalmente cuando llegue a 0 va a poner algo distinto, ¿de acuerdo? Va a mostrar algo distinto. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es una isla. Y dentro de las islas tenemos componentes normal y corriente. El hecho de que esté en el directorio isla sirve para decirle a Fresh que esto se debe ejecutar en el cliente y no en el servidor. Entonces voy a crear aquí un archivo que se llame counter tsx y vamos a editarlo. En el archivo counter hago lo mismo que hago en cualquier otro componente. Voy a declarar un componente, voy a llamarlo counter, que va a ser de tipo function component, y está. Recordad que esto me lo importa siempre mal, solo preact, me lo hace automáticamente mal. Y vamos a ponerle por ejemplo una prop, simplemente para que veáis que es igual que todo lo demás. Type counter props, que lo que va a tener es el initial value, que va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces counter va a ser un function component que va a recibir counter props. Ahí estamos. Tengo una función que recibe las props y ahora vamos a hacer lo que hace. De entrada lo único que vamos a hacer es mostrar un número, return, y voy a mostrar el número, por ejemplo, en h1. Voy a hacer const number igual props inicial value. Y lo que voy a hacer es mostrar simplemente number. Y ahora voy a hacer un botón que lo que va a hacer es decrementar el número o restarle, ¿de acuerdo? Exporto este componente por defecto por default counter y lo incluyo en el index. Me voy a la ruta index y lo que voy a hacer es incluir counter con un initial value igual 5, por ejemplo. A ver, esto va entre llaves. Estamos. Counter tengo que importarlo. Y esto. Island counters con initial value igual a 5. De acuerdo, si lanzo esto y me voy a localhost, lo que tengo es el 5 y al restarle 1 no pasa nada porque todavía no he añadido ningún script. Vamos a centrar esto un poquito, ¿de acuerdo? Para que quede un poco más bonito y así vais viendo cosas de CSS. Para eso lo que hago es que a este div le voy a poner un class center y si me voy a los estilos, en styles
Y dentro del archivo styles lo que voy a hacer es una clase center. Lo que va a tener, en primer lugar, le voy a poner un margen superior, por ejemplo 200 píxeles para que no esté arriba del todo. Luego le voy a decir que display flex y direction, le voy a decir que sea columna para que esté una cosa debajo de la otra. Justify content center y align items center, ¿de acuerdo? Y si lo he hecho bien, si voy a mi página web, me aparecerá centrado. Aquí está, 200 de margen y luego además centrado. Aquí lo que vemos es que aunque yo le dé a restarle 1, no hace nada porque no he añadido todavía ninguna interacción. Además, si veo el código fuente, tengo aquí una página que me lo formatea. Voy aquí, pongo el código fuente, le doy que me lo formatee. Y lo que veo es que el código que hay aquí es exactamente el que yo he escrito, ¿de acuerdo? Podríamos decir entonces que esto se ha renderizado en el servidor, no se ha renderizado en el cliente. Y esto es correcto, si no podemos ver que hay mucho más JavaScript, ya veremos cómo podemos modificarlo. Entonces hasta aquí lo único que he hecho ha sido crear una isla, todavía no tiene ninguna interacción y de hecho se ha renderizado en el servidor. Vamos a empezar a añadir un poco de interacción. Entonces para eso es importante, vamos a empezar a introducir nuevos conceptos. El concepto de estado de un componente, esto es una cosa de Preact, y el concepto de estado son variables de las cuales el componente depende. Variables con las cuales el componente, si esa variable cambia, debe modificarse. Entonces, por ejemplo, en este componente, el número es un estado, porque cuando el número vale 5, mostrará 5. Cuando vale 4, mostrará 4. Cuando vale 3, mostrará 3. Es decir, al modificarse el número, tengo que repintar la página. Es decir, tengo que hacer un nuevo renderizado, que será precisamente el renderizado que sucede en el cliente. Repito, las variables de estado son variables que al modificarse necesitan que el componente se vuelva a renderizar. ¿Cómo hago una variable de estado? Siempre es igual, hago const el nombre de la variable de estado y la función que me va a permitir cambiarla, ¿de acuerdo? Ya he llamado number y set number. Siempre se suele tener esta estructura. El nombre de la variable y luego set y el nombre de la variable. Esto es una función que me servirá para modificar este valor y solo la podré modificar a través de este valor. Y para indicarle que es una variable de estado, tengo que utilizar useState, que es un hook de Preact, ¿de acuerdo? Y aquí está importado. useState es un hook de Preact que voy a decirle que es un número y cuyo valor inicial va a ser props initial value, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo este código hecho. Ahora mismo, de hecho, no ha cambiado nada. Sigue mostrándome número y si yo voy a la página web, lo que podéis ver es que sigue mostrándome el 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor inicial de la variable de estado number es 5, es el initial value, es el valor que le he pasado aquí, ¿de acuerdo? Es 5 y de momento no estoy diciéndole que cambie, pero ahora es cuando viene la interacción. Voy a decirle que cada vez que hago clic en el botón, el número cambie. ¿Cómo hago esto? Muy fácil, un clic, esto siempre va a ser igual, y aquí escribo la función que genera el cambio. Lo que voy a hacer es que setNumber sea igual a number menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo ahora, cada vez que pulse el botón, el número, porque siempre que cambie una variable de estado, tiene que ser a través de la función de estado, ¿de acuerdo? La función de estado es esta. Entonces, para cambiar esta variable de estado, utilizo esta función de estado. Entonces, lo que digo es, cada vez que hago clic, el número es número menos 1. Vamos a ver cómo ahora cambia nuestra página. Si me voy aquí y le voy a restarle 1, aparece 4, aparece 3, aparece 2, pero fijaos la cosa curiosa. Si veo el código fuente, ¿de acuerdo? Voy a copiarlo otra vez. Me lo voy a llevar de nuevo a este formateador. Le voy a formatear. Fijaos, en el código fuente sigue diciéndome que el número es 5. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que este es el código que ha llegado al navegador. Este es el código que ha llegado al navegador.
Pero luego cuando yo pulso el botón se está ejecutando un script y este código nosotros no lo entendemos, es código generado por Fresh, se está ejecutando un script que lo que hace es que en el cliente, es decir, no el código que le llega, sino en el cliente estoy modificando este valor y esto ya está sucediendo en el cliente, no está sucediendo en el navegador. Podemos ver además cómo puedo hacer código, por ejemplo, que sea dependiente de number. Puedo decirle si number igual a 0, ¿qué voy a hacer? Pues por ejemplo h2 has llegado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando número valga 0, va a decir h2 ha llegado. Y a su vez podría deshabilitar el botón. Puedo decirle que enabled, es decir, el botón estará activado, no sé si es enabled o disabled, pero es al revés. Exactamente, es al revés. Disable. ¿Cuándo está desactivado el botón? Cuando number sea igual a 0. ¿De acuerdo? Pues fijaos, si yo ahora recargo mi página, aquí está, resto 1, resto 1, el resto 1, el resto 1, y cuando llega a 0, me dice has llegado y además el botón no funciona. ¿Veis? Ya no puedo restar más. ¿Por qué? Por estas dos condiciones. He dicho que el botón se deshabilite cuando número valga 0 y a su vez he dicho que si número 0 se muestre ha llegado. Entonces aquí hemos visto un ejemplo de renderizado en el cliente. Cada vez que yo actualizo el valor de number se renderiza en el cliente. Es decir, cambia, se recarga solo esta parte de la página web, el resto de la página web no se recarga. Se recarga solo esta página de la parte de la web, solo este componente, mientras que el resto de la página web continúa igual. Esto es gracias a que esto es una isla, es decir, se ejecuta en el cliente. Y es muy importante tener claro el concepto de estado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.